Pues esa es la que hay. Aquí tengo una biografía de ambas, corta, pero bueno, ya estamos live. Buenas noches a la gente que nos está sintonizando y muchas gracias por estar nuevamente en este espacio junto a Rafa y a mí. El Facebook Live a la Clara con Claridad. Este es el episodio número 16. Siempre me gusta decirlo para sentirme orgullosa de que voy superando la meta. Bueno, en esta ocasión nos acompañan Mercedes Rodríguez y Lucy Magali Millán, a quien les damos la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Buenas noches para ambas. Buenas noches. Entonces, el tema que nos ocupa es cristianas ante el proceso electoral y, bueno, ya veremos cómo se va desarrollando la conversación porque tengo muchas preguntas y espero que la gente que se conecte también haga las suyas y Rafa también, así que tenemos una hora, vamos a ver cómo nos va. Para un poco dar una biografía corta de las personas, ambas que nos visitan. Mercedes Rodríguez es psicóloga, lleva más de 3 décadas trabajando con la prevención y manejo de violencia y maltrato en las relaciones de familia y en la convivencia social. Fue directora del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación y de la Comisión para los Asuntos de la Mujer. Formó parte del grupo fundador de la Casa Protegida Julio de Burgos y ha colaborado en proyectos en los que se promueven los derechos humanos y la paz. Entonces, por otro lado, Lucy Magali Millán Ferrer, por 30 años trabajó como trabajadora social escolar y también por años presidió la organización de la Diócesis Católica de Caguas, Red de Esperanza y Solidaridad, de la que ahora es colaboradora. Es parte del Comité de Solidaridad con el Pueblo de Haití y ha militado también en distintos comités de solidaridad con El Salvador, Nicaragua, Cuba y también con los comités de los presos y presas políticas. Espero no haber fallado en esta corta biografía. Bueno, y entonces estamos ante dos bravas y personas que han dedicado la vida al activismo y a la lucha social. Entonces me gustaría comenzar haciéndole la pregunta de cómo a través de su vida, de sus experiencias vividas, han podido de alguna manera enlazar tanto el activismo social y el cristianismo o la fe que profesan. ¿De qué manera han enlazado a través de sus años de trayectoria estos dos aspectos? Pueden empezar cualquiera de las dos, la que guste. Dale, Mercedes. Bueno, aquí la más cristiana es Magali, pero yo voy a empezar. Y en primer lugar, dar las gracias a los compañeros y compañeras de Claridad por este espacio, ¿verdad? A la Clara con Claridad lo veo bastante. Y le decía a Gabriela que soy una admiradora de ella y me da mucho gusto estar aquí. Rafa no, porque él es un viejo ya en estas lides, ¿verdad? Así que, un veterano. La experiencia de fe para mí es una experiencia que empieza obviamente en una experiencia de hogar y de comunidad, ¿verdad? Y vengo de un hogar donde me inculcaron no solamente prácticas de fe, porque visitábamos una iglesia católica, sino prácticas de fe en lo cotidiano, en mi casa, en mi vecindario. Mi papá cuando compraba pan, pues no compraba un bollo de pan, sino que traía 3 o 4 y repartía al vecindario, ¿verdad? Había una tradición de reunión comunitaria. Mis vecinas de mi infancia eran mi familia y practicábamos la solidaridad porque vimos a los adultos de nuestra familia practicarla. Así es que la fe para mí es un dado circunstancial, ¿verdad? Donde entiendo que el ser humano, la dignidad del ser humano es esencial para todo lo que las personas hacemos. Así que el reconocimiento de esa dignidad y la distinción, el honrar esa dignidad es parte de mi compromiso de fe a través de la vida. Y también, junto con eso, todo lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Yo lo veo muy entrelazado con la práctica cristiana, ¿verdad? Las personas cristianas
en lo que nos une prácticamente a todos y todas y todos en el mundo es que seguimos una figura, ¿verdad? Como ejemplo, la figura de Jesús. Y de muchas maneras, todo lo que yo he hecho en mi vida ha sido acompañar personas en situación de desventaja, personas en situación de desvalidez, y mi práctica ha sido pues la solidaridad, el tratar de promover la inclusión, pero no sin negar que el ser cristiano, ser cristiana, es una experiencia también muy diversa, ¿verdad? Como yo me veo a mí, no es como los cristianos se ven, ni como la gente ve a los cristianos. De hecho, cuando vi la promoción que se hizo para esta actividad, que vi cristianas ante el proceso electoral, yo le dije, anda, para el cara, porque realmente yo no llevo el cartel de cristiana como otra gente lo lleva. Mucha gente se pone ese cartel, y de hecho hemos visto mucha gente en la política que usa el cartel de cristiana, la identidad de cristiana o de cristiano, para llegar gente, ¿verdad? Para parecerse el bueno, ¿verdad? Porque uno no esperaría cosas malas de la gente que practica alguna fe, por tradición. Así es que me muevo dentro del dilema, y los dilemas de la fe también, y los dilemas de la fe cristiana, que no estamos exentos y exentas de toda una gama de contradicciones, pero trato de que en la medida de lo posible mi trabajo esté iluminado, ¿verdad? Por esas prácticas de fe, más que una religión, es una práctica de fe como mujer cristiana, que aboga por el amor, que aboga por la compasión, que aboga por la equidad, por la justicia social. Magali, ella sí que sabe lo que es eso. Bueno, yo no sé mucho, pero al contrario de Mercedes, no vengo de una familia de práctica católica ni cristiana. Al contrario, mi familia sí, en general eran católicos, como es la mayoría del país, ¿verdad? Que se dice ser cristiano. Pero a nosotros, nuestros papás nos obligaban a ir a la iglesia, pero ellos no iban. O sea, ellos, me imagino yo que sí, pensando que nos iban a enseñar algún valor, ¿verdad? Importante, que yo creo que sí puede ser, pero nos obligaban. Entonces ellos, mi mamá era creyente, mi papá no creo, o sea, nunca se declaró ateo, pero me imagino que era agnóstico, o sea, no. Y mi abuela era católica espiritista, y mi otra abuela paterna era espiritista, así que yo no me crié en esta tradición católica ni cristiana como la conocemos. Pero con el tiempo, en la Iglesia Católica se desarrolló una cosa que se llama la renovación carismática, y mi hermano y yo, pues nos reclutaron y íbamos, y como cantaban y había un grupo de jóvenes, pues nos metimos ahí. Entonces, antes de eso, habían unas religiosas que vivían, unas monjas que vivían cerca de mi casa, y nos iban a buscar fielmente. Ya eso no se hace, ¿verdad? Pero esas hermanas eran unas españolas, buena gente, y nos iban a buscar a ellas vivían lejos, pero nos iban a buscar caminando a todos los niños y niñas que encontraban, y nos llevaban a la iglesia. Y nosotros, mi hermano y yo, que éramos más o menos contemporáneos, los otros ya, pues íbamos siempre a la catequesis, a la formación. Cuando yo estuve en la renovación carismática, me mandaron a una reunión de guerra contra el hambre. Entonces, ahí empezaron a hablar de cosas sociales. Y como me mandaron a representarlo, pues, y me preguntaron, ustedes saben que la familia Millán es un poquito presentada. Entonces nos dijeron, ¿quieren seguir aquí? Yo dije, pues sí, me gustó. Hablaron de África, de la pobreza en el mundo, de la injusticia. Y entonces por ahí yo entré un poco a ver la religión de otra manera, ¿verdad? Porque estaba criada en esta religión de dogmas, de ritos, como la mayoría de los cristianos, sobre todo los católicos, ¿verdad? Así que empecé a mirar la cosa de otra manera. Hay contradicciones en mi vida, yo he tenido muchas dificultades con la cuestión política y la cuestión, porque la gente, y la cuestión cristiana, porque como decía Mercedes, hay unas visiones, al igual que hay unas visiones de Dios, que todo el mundo ve a Dios diferente. Alguna gente se cree que Dios es alguien que está allá arriba con una barba y que está jugando ajedrez con los seres humanos y las seres humanas.
Así que hay diferentes visiones de Dios, también hay diferentes visiones de lo que es un cristiano, una cristiana. Así que la gente, yo hablo duro, yo me río duro, grito, tengo un carácter muy fuerte, así que eso no es lo que se espera de una, la gente espera que los cristianos pues sean suavecitos, que bien dulces, o sea, otra visión, ¿verdad? Generalmente eso es como, ay, pero mira esa persona, ¿verdad? O sea, unas características que uno piensa que son de la gente, ¿verdad? Las etiquetas que ponen. Yo, gracias a Dios, a través de Guerra contra el Hambre y ahora redes, conocí América Latina, conocí otra iglesia diferente, otra visión de ser iglesia. Pues tuve contacto con la teología de la liberación, así que para mí la fe y la vida van juntas. O sea, yo creo que mi práctica política y mi práctica de acción social, de derechos humanos, va unida, sale de mi fe, de lo que yo creo. O sea, yo no lo separo. O sea, para mí el trabajar por los prisioneros y prisioneras políticas es un acto de fe. O sea, porque la injusticia... Un deber cristiano. Sí, sí, un deber, sí, es un deber que yo entiendo, o sea, no se separan, entonces eso es una visión que uno tiene, pero que eso le trae problemas a uno, sí. Por ejemplo, yo trabajaba en una escuela donde yo era la líder sindical de los maestros y las maestras, entonces mucha gente decía, pero esa no dice que es cristiana, o sea, ¿verdad? Y cómo está en una huelga, ese tipo de cosas, así que sí. Y entonces, por otro lado, los que son sindicalistas o los que son políticos dicen, ay, nena, porque tú no te sales de eso, ¿por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué? O sea, yo tengo una querida amiga de la familia que siempre me dice, yo no sé cómo tú puedes estar ahí, cómo tú estás en la iglesia. O sea, yo he ido a reuniones donde ni me quieren los cristianos ni me quieren los políticos. Así que, o sea, que uno sí tiene, hay mucha, o sea, uno tiene, sí. Su lucha, sí. Su lucha, Ahora que tú dices que tú tuviste una influencia de la teología de liberación, yo también. Ese fue nuestro tiempo, ¿verdad? De descubrir también dentro de los documentos de la iglesia una tendencia con la cual uno se sentía afín, ¿verdad? Toda ese deseo de libertad encuentra en la teología de liberación un sentido. Y de hecho nuestra espiritualidad, mi espiritualidad, pues está muy ligada a eso, al sentido de la vida y lo que es la libertad. Y más allá de la teología de la liberación, yo caminé también el tramo de la teología feminista, que vino un poquito después, porque dentro de la teología de liberación, pues era una teología hecha por los hombres y con una perspectiva de hombre, ¿verdad? Y la teología feminista, que también florece mucho en Latinoamérica, pero que está en Estados Unidos, en Europa, en Puerto Rico. Hay una teología feminista también extraordinaria. Enriquece mi trabajo, ¿verdad? Y guía mucho mi trabajo también, ¿verdad? Porque habla de una libertad que también es para las mujeres. Rafa, ¿algo que quieras aportar a este inicio? Bueno, ahora que mencionan la teología feminista, que yo obviamente no soy un estudioso de la Biblia a nivel de saber de memoria algunos versículos, pero creo que no hay ninguna evidencia en la Biblia de que los dones o los regalos de Dios son asignados por género. Eso para empezar, ¿verdad? Tendría que repetirse muchas veces. Y me parece que el asunto relacionado con quién recibe los dones, etcétera, que tampoco tiene nada que ver con los géneros, ni con la edad, ni con ninguno de esos asuntos. Sin embargo, lo que me parece problemático, no la perspectiva de ustedes, obviamente, me refiero a que si hablamos de procesos electorales o política en Puerto Rico, el cristianismo está asociado, por razones obvias, a la derecha, a la depresión a todos los niveles, ¿no? Político y hasta psicológico. Y hoy día, por ejemplo, en estas elecciones particulares, antes teníamos a quienes se llaman cristianos en el Partido Nuevo Progresista sobre todo, y algunos en el Partido Popular, pero hoy tenemos una institución como el Proyecto Dignidad, que es casi, como decir, la voz del cristianismo fundamentalista en el proceso electoral. Y ahí está todo lo que podríamos llamar lo más reaccionario de una posición cristiana junto con una posición reaccionaria a nivel ideológico. ¿Cómo
y ahí viene el título de la conversación de hoy, de cómo alguien que se considera cristiana y además feminista puede escuchar los parlamentos de Proyecto Dignidad, por ejemplo, o del fundamentalismo cristiano en los otros partidos y no pensar que el proceso electoral está fuera de los límites de los cristianos y de las cristianas feministas. Déjame hacerte un pequeño paréntesis, Rafa, porque la premisa original no es del todo cierta. Quizá no se conoce mucho, pero hubo un movimiento ecuménico muy fuerte, hay un movimiento ecuménico muy fuerte, Prisa, por ejemplo, un Moisés Rosa, pastor de la iglesia en Río Piedra, una Eunice Santana, que fue un pilar. Alberto, que era del Partido Socialista, Alberto, Padre Alberto, bendito, que en paz descanse. Hay una tradición de un cristianismo libertario en nuestra historia que ha sido base también para nuestro trabajo y nuestra reflexión. Perdone que las interrumpa, es completamente cierto y estoy de acuerdo. Me refería específicamente a partidos políticos que asumen el discurso del cristianismo. Por ejemplo, el Partido Acción Cristiana hace muchos años, el Partido Católico, contra Muñoz y contra algunas posiciones de Muñoz y el Proyecto Dignidad, pero obviamente sí, reconocemos que hay un trabajo de muchos años y de mucha gente que no está asociada, por eso me refería a los partidos principales como el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular y a este otro proyecto que es un proyecto que a mí me vuela la cabeza por sus posiciones tan reaccionarias. Perdonen la interrupción, pero es que quería hacer la salvedad, ¿verdad? Que me refería a eso, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Los partidos, yo diría que prácticamente todos los partidos, sin llamarse Dignidad, han estado atravesados por esas visiones por mucho tiempo, por décadas en Puerto Rico. Yo creo que el que se consolida un partido ahora con un nombre y con una espina dorsal fundamentalista, tiene que ver con estos tiempos. Cuando tú miras Latinoamérica y miras la penetración que ha tenido el fundamentalismo, lo que se llama el neopentecostalismo, ¿verdad? Que está conectado con la derecha, con los militares, con los intereses económicos y con el recorte de los derechos humanos, de los avances en los derechos humanos, ¿verdad? Pues tenemos un sector de cristianos, de personas que se nombran cristianas, que practican el cristianismo de esa manera. Ese no es el cristianismo que yo practico. Y con eso pasa con un montón de prácticas y con un montón de creencias de los seres humanos, ¿verdad? Yo creo que miro las prácticas más que las palabras. Miro lo que hacen, lo que han hecho, más que lo que dicen, ¿verdad? El hecho de que tenga la palabra dignidad es una palabra hermosa, es de mis palabras favoritas. Y me horrorizo de pensar las prácticas que proponen en nombre de la dignidad, ¿verdad? A mí no se me ocurriría, en nombre de la dignidad humana, excluir a nadie, a ningún ser humano. Y estamos hablando de personas que sí, que se sienten, que exhiben sus prejuicios con relación a distintos grupos, a grupos que tradicionalmente han estado excluidos de oportunidades, ¿verdad? Así es que es un gran dilema. Yo creo que no solamente lo de el partido en cuestión que estamos hablando, sino cuando miramos tan recientemente como una de las personas que se pronunciaba como más cristiana fue arrestada y está acusada de prácticas corruptas. Y no es la primera cristiana ni el primer cristiano acusado de prácticas corruptas en los gobiernos, ¿verdad? En otros partidos también los ha habido. Así que esa experiencia, ¿verdad? Es una experiencia para mí de horror, verdaderamente, que estamos viviendo en estos tiempos. Mira, yo realmente creo que el mundo se ha ido a la derecha, no solamente el mundo cristiano. O sea, desgraciadamente nuestras utopías y lo que nosotros hemos
buscado por tanto tiempo, cada día el mundo pues ha ido más a la derecha, al fundamentalismo, y obviamente nosotros no estamos exentos de eso. Las iglesias, todas las iglesias cristianas, hay de todo, pero obviamente el fundamento, porque en la Iglesia Católica hay mucho fundamentalismo también, o sea, desgraciadamente se utiliza, en nombre de Dios y en nombre de Jesús se ha utilizado en el mundo para hacer daño también, o sea, desgraciadamente. Nosotros entendemos que la gente se tiene que organizar políticamente, sindicalmente, para luchar por sus derechos humanos, pero yo creo también que es bien difícil cuando la gente cree que tiene la verdad absoluta, que es lo que pasa con los fundamentalistas, y empiezan a rechazar a otros grupos alrededor, a otros seres humanos, a otras seres humanas. Así que es bien difícil lo que está pasando en el país nuestro, pero eso no es algo solamente de Puerto Rico. O sea, desgraciadamente el mundo se está yendo cada día a la derecha, se utiliza a estos grupos fundamentalistas, lo sabemos, antes de esto se ha utilizado en toda América Latina estos grupos para hacer daño, para penetrar movimientos, para hacer daño en muchos de nuestros países, así que pero eso no quiere decir que no hay otros, no hay otros cristianos y cristianas que quizás no salimos tanto en la televisión, que estamos tratando de combatir en lo que ese tipo de discurso, hablando de amor, hablando de inclusión, hablando de que la dignidad no es lo que muchas veces se predica, hablando de que ese cristianismo, yo pienso que no es el cristianismo de Jesús. Digo, y miramos al sur, pero mira para el norte, mira un Trump que más cristiano no puede ser ni nombrarse, ¿verdad? Y tiene el respaldo de la derecha cristiana de los Estados Unidos, ¿verdad? Así que el tema de la iglesia y de la religión y la política, ¿verdad? Pues yo creo que por lo menos estoy segura que Magali piensa lo mismo que yo. Nosotras creemos que los estados tienen que ser laicos, ¿verdad? Deben de ser laicos. Y la participación de las religiones o de las espiritualidades o de las creencias de fe, los estados tienen que respetar esa creencia o esa no creencia, ¿verdad? Y esa diversidad que hay. O sea, nosotros hablamos de cristianos en esta parte del mundo, pero si hubiéramos nacido en otro lado, seríamos musulmanas. Seguramente. O budistas. Sí. Así que el asunto de la fe y de las prácticas religiosas es muy incidental. No así el que seamos mujeres, ¿verdad? Hubiéramos sido mujeres en cualquier parte del mundo, nacido mujeres en cualquier parte del mundo, pero la fe o la opción política posiblemente hubiera sido otra, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros como cristianos y cristianas podemos defender es ese espacio político, defenderlo de la corrupción que trae muchas veces la religión a la política, porque trae unos entendidos y unos amarres económicos por debajo de las mesas, ¿verdad? Lo hemos visto tantas veces en la historia de Puerto Rico y en la historia de otros pueblos. Así que sí, es imprescindible que el Estado sea cada vez más laico. Todavía no lo es del todo, ¿verdad? Porque tenemos un Estado que favorece con exenciones a las iglesias, a los proyectos de fe, bonifica de muchas maneras la fe y privilegia de muchas maneras unas creencias y echa a un lado otras creencias, que eso no debería ser, ¿verdad? Debería haber un Estado laico, tendría que respetar todas las diversidades de creencias y una responsabilidad que tiene el Estado en este tiempo, y nosotras tenemos que luchar para que siga siendo una responsabilidad esencial, es procurar el bien común y procurar la justicia social para todos y todas y todos, ¿verdad? Ese es el anhelo del Estado, ese es el propósito del Estado. Entonces, donde quiera que mete la mano una religión en particular, tiene unos intereses en particulares, excluyen los intereses de otras iglesias y de otras denominaciones de fe que deben ser igualmente respetadas.
Bien, a mí me gustaría un poco, ya que hemos tratado el tema del activismo político, social y un poco la introducción con el tema de la religión, ahora añadirle a esto la vertiente de las mujeres de fe, cómo enlazamos entonces estos tres eslabones. Y yo voy a citar a Magali en una columna que le publicaron en 2006 en la revista Identidades del proyecto de estudios de la mujer, creo, de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Te cito, Magali, decías allí, el trabajo sindical es muy confrontativo y a nosotras nos cuesta mucho desempeñarnos en esta disyuntiva, por lo que para mantenernos activas, a veces las mujeres asumimos actitudes y estilos tan autoritarios y machistas como los de los hombres. Entonces yo les pregunto, ¿definen igual la presencia y la manifestación de las mujeres en la política y en la iglesia como instituciones? O sea, está esa actitud también confrontativa y de hacerse espacio dentro de estas dos instituciones en contraste con los hombres, digamos, con cómo... Sí, definitivamente. O sea, mira, yo voy a hablar en el caso de la Iglesia Católica, pero yo sé que pasa en otras denominaciones. Ya por ser Estado laico, lo que se llama Estado laico, o sea, no ser cura en el caso de, ya de por sí es un menoscabo para, o sea, bueno, si me están escuchando otros, pero ya nada más ser laico, pues no se escucha igual que lo diga un sacerdote, que lo diga el pastor, que lo diga un laico o una laica, o sea, no tenemos el mismo, ¿verdad? Y obviamente por ser mujer. Las mujeres a veces no podemos acceder a unos espacios de poder, o sea, cuando yo digo de poder decisional, no de poder necesariamente ni económico ni político, sino decisional, ¿verdad? Dentro de las estructuras de la iglesia, al igual que en muchas veces en las estructuras políticas, porque yo sé que hay mujeres ahora mismo en la política que las han barrido el piso con ellas nada más por ser mujeres. O sea, si llega a ser un hombre, quizás no las maltratan tanto. Así que sí, es difícil, o sea, es difícil y uno, como yo dije, que uno tiene que luchar, número uno, ahora para no asumir necesariamente actitudes iguales que la de los compañeros a veces que quieren imponer un criterio, pero sí para uno para poderse escuchar, para que se escuche la voz de uno, no es fácil. Obviamente, como yo grito mucho, pues uno va creando sus espacios, pero hay que crear, o sea, para las mujeres hay que crear sus espacios, tanto en la sociedad, o sea, como en la iglesia. O sea, en la iglesia sí, no nos escuchan igual. Y han escuchado ahora con lo del Papa Francisco, que ha tratado de hacer algunas cosas en relación a las mujeres, muchas se las han parado, o sea, ha habido un control, pero ha habido mucha discusión sobre ese asunto, ¿verdad? Sobre cuál es la participación o cuál debe ser la participación de las mujeres en la iglesia. Mira, Gabriela, es el mismo sistema patriarcal el que organiza y dirige las iglesias, es el mismo sistema patriarcal el que organiza y dirige el Estado y el gobierno, ¿verdad? Así que en eso, cuando las mujeres nos asomamos en un espacio o nos asomamos en el otro, vamos a sentir que ese no es nuestro lugar, que alguien nos va a sacar a tratar de sacar de ese lugar. Cuando tratamos de manifestar sobre todo liderazgo, vamos a encontrar resistencia, porque el lugar de las mujeres en la iglesia, por ejemplo, tradicionalmente, ¿cuál ha sido? Pues ayudando a recoger los chavitos, limpiando la sacristía, planchando la ropa del cura, alimentando, ¿sí? A la comunidad. O sea, unos lugares y unas actividades y unos roles que se derivan del rol tradicional de las mujeres en el hogar. Y en la política es lo mismo. El famoso estereotipo de la mujer en la política, friendo bacalaíto y sacando los fondos para el partido. Bueno, cuando tú miras los partidos políticos y cuando tú miras las iglesias en general, con sus excepciones, vamos a encontrar prácticamente todavía ese patrón casi inalterable.
O sea, cambiar eso, transformar eso, supone no solamente que una mujer llegue y lo logre, que una mujer llegue y a la legislatura y lo logre, o que una mujer llegue a ser gobernadora. Requiere cambios estructurales y el patriarcado no cambia porque sí, hay que cambiarlo, ¿verdad? Esas estructuras hay que cambiarlas. Y transformar esas estructuras requiere un empoderamiento de las mujeres y un empoderamiento también de los hombres. Y las mujeres, en el caso de las iglesias, he visto el acercamiento de mujeres de iglesia, mujeres de fe, un acercamiento ecuménico, como por ejemplo lo tienen aquí las mujeres en la Pastoral de Justicia de Género de la CLAI, que es un organismo, una organización interna donde hay mujeres de distintas denominaciones cristianas compartiendo pues sus preocupaciones, sus metas, sus dificultades y proponiendo pautas nuevas, proponiendo un lenguaje nuevo, proponiendo una discusión nueva que permita un espacio cómodo para las mujeres, porque no es un espacio, siéntate ahí en el espacio apretado que nosotros te queremos dar, no. Un espacio que les permita a las mujeres en las iglesias vivir su plenitud como mujeres. Lo mismo es en la política, no es que entren 2 o 3, o que se cuelen, como dicen a veces en los periodistas, se colaron 2 o 3, no es que nos colemos, es que ese tendría que ser el lugar de las mujeres también, un lugar digno para las mujeres, un lugar con condiciones apropiadas para que no haya tanto discrimen como hay en las iglesias contra las mujeres. Sufren discrimen y sufren violencia sexual, igual que le pasa a los niños y las niñas en las iglesias, sufren discrimen y sufren violencia sexual. Y se tapa esa violencia sexual de la misma manera que se tapa la violencia sexual de las mujeres en la comunidad, en los hogares, en la calle. Y lo mismo que se tapa en la política. ¿Cuántos casos de hostigamiento sexual no vemos? Cada vez que vemos mujeres entrando en la política, surgen violencia sexual en contra de ellas o prácticas de exclusión, ¿verdad? En forma de micromachismo que no se notan mucho, que no hacen titulares, pero están también los titulares que vemos con bastante frecuencia. Así que sí, vivimos en una sociedad que discrimina, sí vivimos en una sociedad patriarcal donde las mujeres tenemos muchas veces que mirar modelos masculinos de ejercer un liderato, y tú ves muchas mujeres pues ejerciendo liderato masculino o defendiendo derechos o quitándole derechos a las mujeres, como las hemos visto mujeres en la política, tras que llegaron y les dio trabajo llegar, pero llegan con una agenda patriarcal. Así es más fácil llegar. Rafa. Ahí Nina Torres Vidal, que es fan destacada de los lives de Claridad, comenta: el mundo se ha ido a la derecha porque estamos avanzando en las reivindicaciones sobre derechos humanos para todos. Parecería entonces el comentario de Nina, que la misma lucha ha tenido como resultado resistencia, obviamente, naturalmente, ¿verdad? El patriarcado no va a ceder derechos de manera gratuita. Y ahorita dije lo del que no existe fundamento bíblico para decir que hay un género que se supone que tome las riendas de liderato, etcétera. Y vuelvo y repito, ¿verdad? Yo no soy muy conocedor de la Biblia, pero recuerdo Priscila, Evodia y algunos nombres así de líderes, mujeres líderes de comunidades religiosas. Y a mí me llama la atención que hay muchas citas posibles o muchas referencias posibles a nivel bíblico, es decir, casi fundamentalistas, de posiciones que son contrarias al fundamentalismo reaccionario. Eclesiastés, por ejemplo, es un libro que a mí me gusta mucho porque tiene cosas como frases como bebe y baila porque son dones de Dios. Y entonces yo digo, wow, fíjate, la Biblia está diciendo... Ya que te gusta el cantar de los cantares. Entonces, yo le preguntaría si sería posible, bueno, es posible lo que quiero decir, cómo podemos tener acceso, han mencionado algunas organizaciones en las que uno pueda tener acceso a contenido bíblico progresista, si se puede llamar de esa manera, o feminista, si lo podemos llamar.
Sí, hay toda una, dentro de la teología feminista, hay una relectura de la Biblia, leerlo con ojos de presente, ¿verdad? Porque la Biblia se escribe en un tiempo, en una circunstancia, y hay que leerla hoy con otros ojos, con perspectiva de mujer, con mirada de mujer, ¿verdad? Y ahí tú descubres cantidad de mujeres en la Biblia que son ejemplares en cuanto a sus prácticas, ¿verdad? Descubres un discipulado en la época de Jesús que no salen en la estampita, ¿verdad? Pero estuvieron cerca de Jesús, ¿verdad? Y fueron distinguidas precisamente por sus actos y fueron dignificadas también por la palabra y los actos de Jesús. La misma María, hay toda una mariología que no es la de la María sometida, que se tuvo que exponer a una humillación con un embarazo que no se sabía de quién era, ¿verdad? Hay toda una reflexión nueva, pero hay que usar lentes nuevos. Para eso usamos la perspectiva de género, para mirar la Biblia con ojos diferentes. Y tengo una amiga teóloga que decía que en la Biblia no están todas las preguntas, pero están todas las respuestas. Pero hay que saber buscarlas, ¿verdad? Tú puedes buscar las respuestas en la Biblia a todas las preguntas que nos hacemos hoy y las puedes buscar con corazón opresivo o las puedes buscar con un corazón y una conciencia liberadora. Y yo entiendo que el Jesús que yo conozco es un Jesús liberador. Así que cuando yo busco en la Biblia una respuesta, busco esa libertad. No busco pillar a nadie, no busco dejar atrás a nadie, ¿no? Pero esa es una metodología, ¿verdad? De acercamiento que ha traído la teología feminista, afortunadamente. Nos falta mucho por andar, ¿verdad? Y la teología feminista no es solamente aplicada a la cristiandad, se aplica a otras, en otras creencias y otras religiones. Sí. Mira, Rafa, hay mucho escrito. Yo creo que hay muchísimo, tanto de la teología feminista como de la teología de la liberación. O sea, y incluso si tú buscas por internet, hay una cosa que se llama coinonía. Hay un montón, además de coinonía, un montón de teólogas y teólogos que están escribiendo y produciendo mucho. Así que sí se puede conseguir. Lo que pasa es que desgraciadamente en Puerto Rico, este movimiento, después de Prisa, que realmente fue un movimiento muy, muy serio, muy avanzado, en cierta medida, en algún momento la Conferencia de Religiosas y Religiosos en Puerto Rico también fue en algún momento, ¿verdad? Un movimiento bastante avanzado. En Puerto Rico, esta corriente no ha sido tan grande como en otros lugares del mundo, ¿verdad? A nosotros, así como políticamente no llegan noticias aquí, no llegan, tampoco llegan todas estas corrientes que existen, pero existen. O sea, lo que pasa es que obviamente la gente aquí, como por ejemplo tú, o sea, la visión que tienen de los cristianos es esta, pues, que nos enseñaron desde chiquitos, esta parte conservadora, esta parte fundamentalista. ¿No? Tenemos una visión en general de que así son los cristianos, entonces hay que huirles como el diablo a la cruz, como dicen. Hay un seminario evangélico también, un seminario evangélico que es una institución universitaria con profesores y profesoras escribiendo, investigando. Una teóloga puertorriqueña, Agustina Luis Núñez, Sandra Mangual y tantos otros que han aportado a la teología puertorriqueña, ¿verdad? Por nombrarla de una manera apropiada. Bueno, y entonces ahora que estamos hablando sobre las mujeres y la importancia de su presencia en las distintas áreas de la sociedad, a mí me gustaría saber cuál es la importancia, si alguna, ¿verdad? Según ustedes, de que, estoy buscando la pregunta aquí, de que las mujeres aspiren a candidaturas políticas y de que las mujeres acudan
a votar o practiquen la política participativa. Pues mira, sí, que es para lo que vinimos, ¿verdad? Hablar un poquito. Estoy tratando de canalizar la entrevista por el tema del proceso electoral. Yo creo que es importante la participación de la mujer en la política, no solamente en las elecciones. O sea, no solamente en las elecciones, ni para las elecciones, ni necesariamente para adquirir puestos. Es importante que las mujeres, no sé si vieron un videito por ahí de unos hombres así medio burlón, de que las mujeres que lleguen al poder para que cambien esto. No sé si lo vieron, estaba por las redes. Yo creo que obviamente las mujeres con una visión correcta de lo que es el bien común, pues sí deben participar en puestos políticos y deben haber más mujeres, pero también deben haber más mujeres en la calle, ¿verdad? No solamente porque la democracia no es solamente el voto. Yo creo que hay gente que no vota y ese es su derecho, o sea, el derecho a la abstención. El que no quiere ir a votar porque entiende que nadie que está ahí lo representa, yo creo que eso es un derecho que tenemos. A mí una vez me dijeron, no, que es obligado ir a votar. Y yo dije, pero ¿por qué? Si uno mira todos los candidatos, uno mira los programas, si uno no está de acuerdo con esos programas, ¿por qué va a ir a votar? ¿Verdad? Eso, hay un derecho a la abstención que yo creo que también es sagrado. Al igual que dicen que el voto es sagrado, el derecho a la abstención también, porque es un derecho que tiene la gente a tomar decisiones. Yo creo que sí, que las mujeres tenemos que estar en la política, pero no necesariamente tiene que ser en el voto, pero las que quieran ir a votar, porque ese es un instrumento que tenemos, ¿verdad? Y además, un instrumento y un derecho que las mujeres lo consiguieron en las calles, en la lucha, o sea, no nos regalaron, no les regalaron el derecho al voto a las mujeres, o sea, hubo que pelearlo y es reciente, como quien dice, es un derecho adquirido, ¿verdad? Sí, que aunque no lo sepa, en los otros días, como quien dice. Así que yo creo que sí, pero si las mujeres quieren ir a votar, que vayan a votar, pero que vayan a votar informadas, no porque se lo diga su iglesia, no porque se lo diga el partido, sino que debemos estudiar los programas que representen el ideal, porque mire, si seguimos votando por la misma gente, vamos a conseguir lo mismo. O sea, yo creo que si nosotros queremos cambiar nuestro país, tenemos que buscar gente nueva, gente diferente, porque si seguimos votando, va a haber los mismos resultados, ¿verdad? Si la gente sigue los mismos en el poder y los hijos de los hijos de los hijos siguen en el poder, ¿verdad? Porque desgraciadamente vemos como algo normal que tu papá sea el alcalde y el hijo, como, ¿verdad? En mi pueblo, el papá, entonces el hijo, y después se muere y viene el otro hijo y todo, queda en la familia. Mientras eso siga, no va a haber cambio. O sea, si vamos a votar, debemos ir a votar informadas, debemos ir a votar, o sea, estudiar los programas, saber lo que la gente quiere y realmente qué nos conviene a nosotros como país, porque no podemos seguir tampoco siendo un país que solamente nos conformamos con mendigar lo que otros nos dan. O sea, yo creo que tenemos que ir, si vamos, si creemos que alguien nos puede representar ahí, ir a votar, pero ir a votar con conocimiento, con información, no porque me lo dijo el cura o el pastor o me lo dijo Claridad o me lo dijo el Nuevo Día, sino, o sea, ir informado, ir y entonces buscar a ver quién me representa mejor y quién puede hacer mejor para nuestro país. Estoy totalmente de acuerdo con Magali en que tenemos que hacer incidencia política, ¿verdad? Y se incide políticamente en las elecciones. El proceso electoral es una dimensión de la participación política, pero hay participación política en las casas, hay participación política en la comunidad, en el vecindario, en las organizaciones, en los sindicatos, en los espacios laborales. Donde quiera que estemos, somos seres políticos, ¿verdad? Somos seres que necesitamos también de la gestión política para procurar la justicia social y para procurar el bien común. Así que para que haya políticas públicas que respondan a las mujeres tienen que estar ahí, tenemos que estar ahí en los espacios públicos, en los espacios políticos. Tenemos que estar numéricamente adecuadamente representadas y tenemos que estar cualitativamente representadas a conciencia, ¿verdad? Y donde quiera que las mujeres se abren un espacio, se abren un lugar, en términos generales se ven diferencias en términos del acercamiento. Las mujeres, precisamente por nuestras experiencias muchas veces de discrimen y de victimización,
vemos unas cosas y nos detenemos en unas cosas que otros no se detienen, ¿verdad? Así que la mirada de las mujeres, la experiencia de las mujeres, igual que de las personas negras, igual que de las personas con diversidades funcionales, igual que de las personas de otras nacionalidades, si quieren que haya cambios verdaderamente significativos para lograr esa justicia que aspiramos, que esa equidad que aspiramos, que está la vemos a veces tan lejos, ¿verdad? Pero que sentimos que parte del propósito de nuestra vida es seguir luchando, aunque nos lleven para atrás de 3 pasitos para atrás, vamos a seguir empujando 2 pasitos para adelante, ¿verdad? O sea, la naturaleza humana nos mueve a ese cambio y ese voto, que aquellas personas que vayan a votar debe ser un voto informado, como dice Magari, consciente de que las personas que estamos, por las cuales estamos votando, puedan añadir un Estado de derecho que ampare a todo el mundo, que cubra a todo el mundo, que empodere a todo el mundo, ¿verdad? Que no dejemos gente fuera. Aquellas personas que proponen prácticas de exclusión no tendrán nuestro voto. Citándote, Mercedes, en otro video que hiciste hace poco en la virtualidad para redes, decías, y para añadir a lo que ambas dicen, mientras no haya equidad, nos faltan unos ojos, unas respuestas. Así que creo que eso puede resumir bien esta pregunta. Sí, bueno, los cuerpos de las mujeres hablan de nuestros afanes, de nuestros sueños. La vida, los seres humanos la vivimos en cuerpo. Y por donde va el cuerpo de Rafa, cuando yo paso, mi experiencia es diferente. Uh-huh. Y eso no hace ni a Rafa, ni me hace a mí mejor, ni mi cuerpo mejor que el de él. Los dos ya están bastante entraditos en años, ¿verdad? Pero la manera, incluso en que tú envejeces como hombre o como mujer o como persona trans, son experiencias diferentes que responden a preocupaciones diferentes, ¿verdad? Y a vivencias diferentes. Y si nosotros queremos traer justicia a la vida de las mujeres, necesitamos escuchar a las mujeres. Si queremos traer justicia a la vida de las personas trans, necesitamos escuchar, ver, sentir, desarrollar empatía hacia ellos. Si queremos hacer justicia para las personas negras en Puerto Rico que están gritando por justicia, tenemos que apoyarles, tenemos que escucharles, tenemos que entender su lenguaje y tenemos que respaldar sus respuestas de justicia social. Uh-huh. O sea, no hay una camisa que le sirve a todo el mundo, ¿verdad? Como las camisas que se compran, que eso cualquiera se la puede poner, no. La justicia requiere mirar lo específico. Y los cuerpos específicos, los corazones, los sentires, los amores específicos, tienen que encontrar un lugar en la vida política y tienen que encontrar un lugar en las iglesias y en las espiritualidades. Rafa. Bien, estoy tratando de leer las preguntas y estar pendiente acá, y eso no es lo mío. La verdad es que tengo que renunciar a eso de estar viendo las preguntas. Pero me llama la atención algo que dijeron ahí, de que me dijeron viejo y que me dijeron que yo no soy cristiano. Bueno, yo no dije eso. Estoy leyendo. Tengo que aclarar dos cosas. Primero, que sí soy viejo. Lo segundo es que el asunto con respecto a la percepción que podría darse a partir de las preguntas iniciales, a la pregunta inicial que hice con respecto al proyecto Dignidad, que obviamente es un proyecto fundamentalista religioso. No es una visión que haya hecho a partir de que mi idea sobre el cristianismo sea ese precisamente, sino por el contrario, porque me considero cristiano, aunque no soy practicante de todos los domingos, es que me causa bastante rechazo el proyecto Dignidad. Una de las cosas que quisiera plantear antes de retirarme, para que no se vaya a pensar que yo he dicho que no tengo una cierta conciencia favorable, muy favorable sobre el trabajo
que hacen las cristianas y los cristianos. Es que entre las cosas que puedo decir es que me alegra mucho haberlas escuchado a ustedes, porque no solamente aprendo, sino que confirmo cosas que intuía, ¿no? Pues de la lectura de la Biblia, como eso que decía con respecto a que no hay una consideración de género en ningún momento para ninguno de los dones que aparecen en la Biblia. Asuntos relacionados con enseñanza y liderazgo, en ningún momento, al contrario, en Corintios y en Romanos siempre hay alusiones a mujeres que tienen capacidad de liderazgo en la iglesia. Y igual hay montones digo personajes bíblicos sin hacer un juicio de valor con esto, ¿verdad? Pero hay varios personajes, mujeres en posición de liderazgo, de profeta, en fin, de liderazgo dentro de la iglesia. En ese sentido, lo que me llamaba la atención, y por eso hice referencia al Proyecto Dignidad, es que existe un discurso y una práctica que me llama la atención y que ambas han mencionado en muchas ocasiones la práctica cristiana, más que repetir palabras. Y una de las cosas que distingue al trabajo de las cristianas y sobre todo las cristianas fundamentalistas con la óptica de la que habla Mercedes Rodríguez es precisamente la práctica, mientras que Proyecto Dignidad es simplemente palabras, ¿no? Decir cosas siempre en juicio, ¿no? Haciendo juicios más que otra cosa. Entonces quería primero agradecer, ¿verdad? Aunque no estamos terminando el programa, pero yo personalmente quiero agradecer que están aquí y me han ayudado a mi mayor conocimiento sobre las prácticas cristianas desde la perspectiva feminista, pero además no quería que se fuera a pensar bajo ninguna circunstancia que yo no soy cristiano. Yo soy cristiano, lo que sí hago es que de manera absoluta y radical estoy en contra del cristianismo como un sistema ideológico opresivo. Y entonces, por eso me refería a los cristianos casi de manera despectiva, pero me refería más bien a ese tipo de proyectos. No, Rafa, mira, nosotros te entendimos. Yo cuando te dije esto fue porque la cuestión de buscar otras visiones, ahí fue que yo te dije, quizás no han buscado otras visiones del cristianismo y entonces se quedan con una visión. Eso era lo que yo me refería. No tiene nada que ver porque puedo compartir cosas contigo sobre estos proyectos, ¿verdad? Que hay por ahí compartimos la misma visión. Yo realmente te lo decía porque me dio la impresión de que aquí, como que no existía producción literaria, que no entendí quizás lo que sobre estas visiones. Entonces ahí fue que yo dije, porque pues a veces uno se queda con esta visión de que los cristianos todos son iguales. Ese es el planteamiento, no era nada sobre aprovechando el espacio para mencionar, porque yo no creo que haya muchos espacios donde, por ejemplo, las agrupaciones que mencionó Mercedes Rodríguez o las que ha presentado Millán, no creo que haya muchos espacios donde quiero decir, espacios en periódicos, en los que se pueda decir, mira, si tienes alguna inquietud con respecto a teología cristiana feminista, ¿a dónde puedo ir? ¿Cuáles son los espacios? ¿Cuáles son hasta los números de teléfono o el correo electrónico, ¿no? ¿A dónde puedo conseguir ese tipo de perspectivas que están necesarias y que ustedes han traído a colación? Rafa, quizás para ayudarte ahí en eso, hace unos días la Ruta de las Mujeres, que es un proyecto también que sale del proyecto Matria, tuvo un live con la teóloga que mencionaba ahorita Mercedes, se me escapa el nombre, Agustina Lubis. Tuvo un live buenísimo de media hora en el que se trabajaba ese tema de la teología feminista y ahí fue que de hecho conocí también que había una pastoral de mujeres y justicia de género en Puerto Rico que se desliga del Consejo Latinoamericano de Iglesias, o sea que tenemos un lugar dentro de Latinoamérica también respecto a ese tema. Y tienen página en Facebook, tanto el Seminario Evangélico
como la Pastoral de Mujeres de Justicia y Género tienen páginas en Facebook. Y en estos días están dando también mucho Face Live sobre estos temas. Sí. Con Amarilis, creo que estuvieron. Con Amarilis, sí. Quizás entonces ahorita, cuando finalicemos el live, yo puedo poner el enlace aquí en los comentarios a esa página de Facebook para que la gente que esté interesada en el tema pues pueda buscar por allí. Hay mucho escrito sobre o sea, hay muchas teólogas y mucha gente que ha escrito sobre esos temas, o sea, que se pueden, no es tan difícil conseguir. Quizás aquí no hay librerías así pero por internet me imagino que se puede conseguir porque hay mucho que se ha escrito sobre eso. Y Agustina Lubis también decía que el Seminario Evangélico de Puerto Rico, que a mí no me queda muy claro dónde está en Río Piedra. Frente a la Yupi. Sí, exacto, es que estaba confundida. Pues, ella decía que esa biblioteca es de las más grandes con esos, o sea, que tiene libros de esos temas y que el espacio está abierto al público, o sea, que quizás también sea una buena manera de irse introduciendo en el tema, aprovechando la biblioteca del seminario, digo. Sí. Frente a la Yupi queda. Sí. Pues mira, a mí me gustaría, ya que no veo preguntas, más bien comentarios de la gente en el live, quizás redondear con esta pregunta, que no sé si se extienda mucho, pero voy a ver cómo lo hacemos. El Consejo Episcopal Latinoamericano establece que rehabilitar la política exige reconocer que necesitamos rehabilitar, recomponer y restituir el tejido social de nuestros pueblos, su eficiencia y credibilidad. Sin embargo, aunque podemos llegar a un consenso social en cuanto a esos términos y a esos quehaceres, vemos como en Puerto Rico se burlan o laceran la imagen pública de candidatas que proponen precisamente eso, arreglar el tejido social, que proponen esos quehaceres como proyecto político. ¿Qué piensan de esa doble vara social que vemos en Puerto Rico, verdad? Que aunque llegamos a un consenso en cuanto a unos temas que se escuchan muy bonitos, las candidatas que proponen esos temas pues son o se burlan. Me refiero precisamente a María de Lourdes Santiago, su candidatura del cuatrienio pasado, que se burlaban, por ejemplo, de su manera de hablar y de proyectarse frente a las cámaras. Y ahora, pues el caso de Lúgaro, que quizá llega a lo personal o se tergiversa su figura, o no sé si ella misma también ha hecho, con su exposición en el Facebook, ha hecho posible eso. Pero, ¿qué piensan de esa doble vara? Mira, primero yo no creo que porque tú te expongas, la gente tiene derecho a hablar mal de ti, o sea, el hecho de que tú te expongas públicamente no le da derecho a nadie tú sabes, a criticarte, bueno, a criticarse quizás sí, pero a meterse en tu vida privada y estasajarte por ahí, o sea, eso no le da derecho a nadie. Yo creo que eso le pasa mucho a las mujeres. O sea, las mujeres que se exponen a puestos públicos, pues no es lo mismo. O sea, si tienes un amante, pues si lo tiene el hombre, pues hablan de él y todo eso, pero no es lo mismo si lo tiene la mujer, la eliminan inmediatamente. Así que sí, obviamente, cada vez que alguna mujer intenta entrar, es lo que decíamos, pues le caen encima. Y si trae temas como los que tú planteas, también. Yo no sé esa cita de la Conferencia Episcopal Latinoamericana sobre entretejer, no necesariamente habla de la mujer, sino de la sociedad en general. Pero siempre que las mujeres se exponen, pues desgraciadamente no son tratadas igual, no son tratadas con la misma vara como tú decías, o sea, se trata diferente. Pero hay hombres que también han propuesto cosas y también se han burlado de ellos, ¿verdad? Y no han podido pasar de primera. Yo, como ya estamos terminando, lo único que le digo a la gente es que si van a ir a votar, que realmente piensen, si hacemos lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Mercedes. Coincido contigo. Toda persona que se ha lanzado a tratar de transformar el estado de cosas tiene que enfrentar resistencia
y es un riesgo siempre. Y en el caso de las mujeres, obviamente poniéndome los lentes de la perspectiva de género, pues nos damos cuenta que los ataques a las mujeres van dirigidos a lo que tradicionalmente se llaman ataques a la honra, ataques a la sexualidad, para invalidarlas, para desbancarlas como madres, ¿verdad? Así que, como quien dice, nos duele un poquito más. Pero mi invitación es a que nos empoderemos, ¿verdad? Que empoderarse quiere decir reconozcamos, nos eduquemos, nos preparemos y tengamos siempre un respaldo también de apoyo. En ese sentido, la solidaridad entre las mujeres ha sido vital en estos procesos, tanto en las iglesias para ir transformando algunos espacios, como en las esferas políticas, ¿verdad? En la solidaridad entre nosotras, y que podamos, cuando ocurren estos ataques a las mujeres en la política o en las iglesias o en los distintos foros, que podamos salir en defensa y en solidaridad, ¿verdad? A defender la integridad de las acciones de las mujeres, ¿verdad? Yo sé que es muy difícil y por eso es que tantas se quedan calladas, por lo mismo que tantas se quedan calladas cuando sufren violencia, que tantas se quedan calladas cuando sufren agresiones sexuales, ¿verdad? Hay algo institucional alándonos para que nos quedemos tranquilitas en nuestros lugares. Pero si queremos cambiar de sitio, y ese sitio al que queremos llegar para nosotras y para las generaciones futuras se llama libertad, vale la pena el riesgo. Rafa, ¿algún comentario final? No, agradecer la conversación, porque siempre uno aprende en este tipo de conversación, y para los que tienen una perspectiva que no es la correcta en este momento, que es la perspectiva de lo diverso, un simple ejercicio es colocarse en los zapatos de la otra, colocarse en los zapatos del otro. ¿Qué sentiría si te pasara eso que le ha pasado a esa persona que ha sufrido la violencia de la sociedad? Lo que mencionaba Mercedes Rodríguez hace un momento, que es quizás la cosa más obvia. Un hombre que camina por la calle solo nunca siente lo mismo que una mujer que camina por la calle sola. Nunca recibe la violencia que recibe una mujer. Bueno, pues haz ese ejercicio. Ponte en su lugar, y yo creo que eso es un ejercicio bastante simple que necesita, por supuesto, más refuerzo, ¿verdad? Pero es que quizás se puede iniciar por ese lado, ponerse en los zapatos de la otra o del otro. Bueno, pues antes de concluir, me gustaría recordarle a la audiencia los anuncios de siempre. Este periódico se sostiene por la generosidad de la gente que nos sigue y también de los que queremos llegarle, así que pedimos que hagan algún donativo a través de ATH Móvil 60 Claridad o a través de la cuenta de PayPal, que está el enlace en la página del periódico, que de hecho está remodelada, así que también instamos a que pasen por allí a mirar el contenido. Y asimismo que se suscriban al canal del periódico en YouTube, Periódico Claridad Oficial, para que vean este y los live anteriores que están allí colgados. Así que sin más, muchas gracias a ambas por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Gabriela. Bueno, seguimos a la próxima, a la Clara. Buenas noches. Buenas noches. Bye.